Una pregunta muy simple es, desde el punto de vista de quien toma las decisiones, ¿debe invertir tiempo en tratar de cambiar esas estructuras o debe más bien buscar cómo resolver un problema con las estructuras existentes? Me explico. A mí me tocó ser funcionario en la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Yo creo que la más compleja, es la única entidad que no tiene descentralizada la educación, y nos pide el jefe de gobierno introducir una materia de salud en el nivel básico. Entonces, un camino es decir, bueno, pues peleamos la descentralización, o sea, cambiemos las estructuras, las reglas del juego existentes, un poquito la metáfora del tablero, o pues tratemos de jugar con las estructuras existentes, ¿no? Ir a convencer a la Secretaría de Educación Pública Federal, convencer al sindicato y por una reforma, digamos, curricular en un esquema extraño, ¿no? Como está la educación en el Distrito Federal. Entonces, la pregunta a fondo es, en este caso, ¿no? El secretario, en mi caso como subsecretario, ¿debíamos invertir tiempo en cambiar las estructuras y pelear por la descentralización, o más bien en buscar invertir nuestro tiempo y nuestra energía en resolver, digamos, el problema con las estructuras existentes, ¿no? Es un poquito el planteamiento que quisiera conocer tu opinión. Que una de las características de la actividad de la organización es que, como lo decía yo, es un conjunto de conocimientos para reflexionar, y cada caso es cada caso, es decir, en alguna circunstancia puede ser que sí, en otra circunstancia y momento y lugar puede ser que no. Ahora, yo despojaría tu pregunta de cierto voluntarismo en el que yo no creo, porque yo no sé si tú puedas. Es decir, es un problema de relaciones sociales. Es decir, puedes tener la iniciativa de, pero vas a tener que valorar si están dadas las condiciones y si la correlación de fuerzas que tú enfrentas te permite avanzar una reestructuración. Y esto tiene otra vez que ver, se puede ver desde la teoría de la organización señalando que pues todo va a depender de qué va a obtener el otro. Si yo puedo aceptar que se modifique una estructura siempre y cuando piense que dicho cambio me beneficia, pero si me afecta, está muy complicado. ¿Me explico? Entonces yo diría, no podemos nosotros en teoría de la organización ya decir esto es lo que se debe hacer. O sea, se hace mucho en teoría de la organización, en la administración se hace mucho, es muy prescriptiva y se dice, si pasa esto, haga esto, ¿no? O sea, eso es absurdo, ¿no? Yo lo que digo es, en la posición en la que tú estás, considera la situación total, reflexiona, hace el análisis, ¿sí? Y puede ser que tú digas que para ser eficaz, la organización que yo comando, para que ésta sea eficaz, para que cumpla con su cometido, pues tengo alternativa A, B, C y D, y entonces tengo que sopesar cuál de ellas me proporciona las mayores posibilidades de éxito. Posibilidades de éxito, porque nunca vas a llegar a donde quieras tampoco, eso ya lo sabemos. Entonces yo diría, aquí el punto importante es cómo leemos un escenario social y organizativo complejo, ¿sí? De tal manera que este grupo dirigente, porque no es el secretario o el subsecretario, sino el juego que se da en ese ámbito, puede producir un efecto para modificar comportamientos. Entonces yo lo vería desde ese punto de vista, y aquí lo único que proporcionaría la teoría de la organización es decirte, bueno, si tú tienes que tomar esa decisión, no te olvides de un montón de cosas, como que hay elementos físicos, biológicos y sociales, como que hay una predominancia del elemento sentimiento o subjetividad en los agentes que están participando en esto, que lo que da racionalidad al proceso, y eso tal vez no lo enfaticé o lo dije muy de pasadita, porque se quedan muchas cosas en el camino, es que el elemento que da racionalidad a todo esto es la organización, es decir, la parte formal. Es decir, el planteamiento es interesante. ¿Por qué? Porque tú tienes individuos con sentimientos, pero también tienes elemento dirigente, tienes reglas y tienes decisiones y tienes reflexión. Entonces lo que tratamos de hacer es equilibrar un sistema complejo en donde perviven estructura y proceso, la parte objetiva y la parte subjetiva, la parte racional y la parte irracional. Y lo peor del caso
digámoslo así, es que todo esto es limitado, Simon. Es decir, que nunca se es eficaz, sino que uno alcanza un grado de eficacia. ¿Sí? Nunca se es eficaz, es imposible ser eficaz, ¿no? Es una eficacia limitada, digámoslo, recuperando, inspirándonos en Simon, ¿no? Y cogiendo el término de eficacia de Barnard, insisto, ¿no? Entonces yo digo que aquí el punto importante es ese, es decir, ¿por qué me parece tan importante la teoría de la organización? Simple y sencillamente porque me permite pensar una realidad compleja. O sea, lo que yo aquí dibujé es, ¿no? ¿Y por qué digo que es abstracta? Porque váyase usted a la secretaría y véalo allá, y usted váyase al sector educativo y lo ve allá, y usted lo ve acá, ¿no? Pero en el fondo de lo que estamos hablando, y ya no me da tiempo mucho de meterme por ahí, es que la parte fundamental de todo esto es la construcción de un conjunto de reglas de orden metodológico para saber pensar. Y yo creo que eso lo da la teoría de la organización, ¿no? Y si uno tiene eso, entonces yo creo que uno va caminando bien porque sabe ponderar situaciones y entonces probablemente tenga un poco más de éxito a si no las pondera, ¿no? Así lo vería. Yo creo que el planteamiento que hace el compañero, por supuesto que la respuesta que da Eduardo me parece muy sensata, pero refleja mucho la tensión y la frustración que muchos funcionarios tienen cuando somos funcionarios. ¿Por qué? Porque nos convierte en una especie como de hagamos lo que podamos, ¿no? Entre lo deseable y lo factible hay una brecha donde uno se quiere colocar, y lo peor lo que pasa es que uno se convierte en una especie como de estar gestionando tensiones todos los días. En educación es muy común hablar de ser apagafuegos, ¿no? A mí me decía un secretario de Educación de Michoacán, me decía, es que yo no soy el secretario de Educación, soy el secretario de los bomberos, porque todos los días tengo que estar apagando fuegos en el sentido político. Digo, Michoacán es Michoacán, sí hay un contexto ahí donde finalmente lo educativo quedaba en último término. Yo creo que eso también tiene un límite, y yo creo que en efecto sí el esquema organizacional nos ayuda mucho, pero también creo que necesitamos hacer un buen ejercicio de análisis estratégico. Estratégico en el sentido fundamental de enfrentar a sujetos racionales igual que nosotros, que tienen intereses igual que nosotros y estrategias igual que nosotros. Y yo creo que eso pasa primero por el análisis de factibilidad. Dadas las circunstancias, ¿podemos hacer A, B o C? Yo creo que es una pregunta que tenemos que resolver. Y la otra, que a lo mejor no respeta los cánones formales ni de la teoría organizacional ni de la planeación estratégica, pero es un poco lo que decía Gramsci, ¿no? La guerra de movimientos versus la guerra de posiciones. O sea, a veces no podemos hacer un gran movimiento que nos permita, bueno, Gramsci lo decía en términos de asaltar el poder, pero que equivale, tenemos que ir avanzando con posiciones. Llegado el momento, tenemos que dar el asalto al cielo, ¿no? La guerra de movimientos. Y es una cuestión estratégica. El problema es que no solamente es un asunto organizacional, creo, es un asunto político. Y es un asunto de poder político, donde se pone en juego actores, recursos y pues visiones también y perspectivas del mundo y de la realidad que se quiere plantear, ¿no? Pero ese es un muy buen espacio de conversación entre lo que dice la teoría organizacional, que nos ayuda mucho, y lo que la idea de política pública nos puede plantear, y no solamente esas disciplinas, ¿no? Eduardo decía que los analistas en teoría organizacional tenían que saber de muchas disciplinas, yo creo que sí, pero poner en juego y movilizar, digamos, estrategias en un momento determinado y en una circunstancia determinada, me parece que eso es
clave, porque me parece que de pronto, ya me imagino una situación de negociación para introducir el currículum, que era en salud, negociando con las autoridades federales en el Distrito Federal y con el sindicato, porque acá no hay coordinador, hay CENTE, ¿no? Y citándoles un texto de Barnard, me parece que no es la respuesta. Con todo y Barnard nos van a mandar a otro lado, ¿no? Yo creo que esa dimensión es fundamental. Yo creo que las ideas de Barnard son fundamentales para meterlas en esta estrategia de movilización que uno tiene que, digamos, tiene que apostar y tiene que construir en momentos y circunstancias concretas, ¿no? Mi nombre es Julio Rosado. Muchas gracias, doctor Ibarra, por su presentación y al doctor Miranda por sus comentarios. Yo tengo 3 preguntas para el doctor Ibarra. La primera de ellas tiene que ver con usted nos presentó una de las diapositivas, un mapa con algunas de las etapas de la teoría de la organización, y yo me estaba preguntando, con esta crisis del 2008, o sea, no sé si en estos años se han venido gestando nuevos estudios sobre teoría organizacional que permitan identificar una nueva etapa, y si es así, ¿cuál sería el sentido de esta, o si se van a retomar a lo mejor ideas de etapas anteriores para situarlas en este nuevo contexto? La segunda tiene que ver con una idea que mencionó sobre sobre el fin del capitalismo y la propiedad y control y el reinado del management. Entonces solo me preguntaba que si en vez de poner propiedad poníamos a la democracia y control, si también estaríamos, a lo mejor no aquí en México, pero quizá en unas sociedades con una burocracia más establecida y profesional, si también hay casos en los que se hubiera dado este reinado del management. Y la última está un poco relacionada con la pregunta anterior. La primera diapositiva que nos mostró, estaba la portada del libro con el tablero de ajedrez. Entonces el tablero de ajedrez también nos permite jugar damas inglesas. Quizá nada más sería una cosa de cambiar las reglas, es decir, estas son las reglas del ajedrez, ahora estas son las reglas de las damas inglesas, y sería más complicado tratar de convencer al caballo que en lugar de moverse en L ahora se tenga que mover, no sé, una casilla, no me acuerdo si es lateral o arribita, no me acuerdo, pero el movimiento tendría que ser distinto. Entonces, en este sentido, la teoría de la organización no está más ligada con el management que con la administración, que la teoría de la organización, más ligada con el management y con la administración, porque la administración estaría como un poquito más el aspecto normativo, y quizá el management involucra más esta parte de una de las gráficas que nos mostraba el aspecto personal, individual, y no tanto el aspecto técnico, ¿no? Y de hecho en la gráfica la parte individual se desagrega muchísimo más. Esas serían las preguntas. Bueno, por supuesto que se ha desarrollado mucho en la última década. Este mapa que ustedes ven, como les digo, tiene 12 años de elaboración y lo hago cada 10 años más o menos, es el tercer mapa que hago y falta el cuarto. Lo que pasa es que me resisto a hacerlo porque es tanto y es tan complejo y estoy tan ocupado que pues, nadie me quiere dar un sabático extra, entonces es muy complicado. Pero sí, ahora en el fondo yo no creo que haya nada muy novedoso, más allá de lo que yo decía, cómo se va a mover la teoría de la organización para explicar organizaciones en un mundo, en un ambiente en donde la tecnología sí está significando un cambio de época. Es decir, ¿qué va a significar la genética y todo esto en términos de cómo trabajamos, cómo nos relacionamos? El hecho de que ya los seres humanos somos mitad seres humanos y mitad máquinas, o que ya ahora traemos nuestra computadora, para el rato vamos a traer el dispositivo, en fin, son asuntos que están arañándose ya en la literatura y que habrá que seguir, pero también creo que nos va a faltar un poco de tiempo. Yo creo que esto no se ha concretado totalmente, a lo mejor en los siguientes 10 años vamos a ver cosas muy importantes. Y por otra parte creo que en lo fundamental las cosas siguen siendo las mismas, es decir, ¿por qué yo me voy a los años 30, 40, etcétera? Porque cosas muy distintas no se han dicho, yo digo, en ideas de fondo, insisto que se ha cambiado la envoltura un poquito, pero fuera de eso no.
Entonces por ahí yo creo que habrá que esperar todavía y no me preocuparía mucho. También yo te diría, primero lee los clásicos, ¿no? No te preocupes de lo que están escribiendo, ¿no? O sea, si no has leído a los clásicos, vete a leer los clásicos, que eso te va a dejar una base muy sólida y ya luego pues lo que venga, ¿no? Entonces yo creo que ahí libros de época hay muy poquitos en todas las disciplinas, ¿me explico? Ese es el punto y yo creo que son los libros que hay que leer. Bueno, esa es la primera. La segunda no me quedó muy claro exactamente lo que me estabas planteando, porque metiste ahí por ahí el concepto de democracia. El fin de capitalismo porque ya no hay capitalistas, todos seríamos propietarios. Ese es el argumento que estarían rigiéndolo exactamente porque ellos determinan quién es el manager. Es decir, en la junta de accionistas tú votas y dices yo tengo tantas acciones y ¿me explico? Hay una cierta... Con una fuerte burocracia, o sea, una estructura bien consolidada y profesional, si no se daría un símil similar. No, yo creo que yo lo relacionaría otra vez, me voy con un autor, ese autor que al principio mencioné que nos enseñan en las licenciaturas en administración para hacer gráficas de Gantt, tiene un libro muy importante sobre, me parece que se llama Liderazgo en la Sociedad, Leadership in Society, Liderazgo en la Sociedad, ¿sí? Y donde lo que ellos están planteando desde el management es todo lo contrario de la democracia. Es decir, lo que ellos están diciendo es que para que el mundo funcione, ¿sí?, lo deben dirigir los managers. Punto. Porque la parte racional está ahí. Es decir, es una utopía del pensamiento corporativo, digámoslo así, muy vieja. Uno dice, ¿por qué va a ser la democracia? Es irracional. Otra vez ahí llegamos a la parte de Pareto. ¿Por qué voto? No, uno puede decir, ¿por qué voté? Bueno, porque me latió, por mil cosas, por la persuasión, por mil cosas. ¿Me explico? El punto es que ellos dicen, no, debe haber gente muy capaz, muy asociada al conocimiento, aquí muy cercano al planteamiento de Weber, ¿sí?, que es la que debe de dirigir. ¿Quién debe dirigir? Los más capaces. ¿Me explico? Entonces, no va por el lado de fortalezcamos la democracia, no, hagámosla a un lado. Es decir, el tercer libro de Elton Mayo, Problemas Políticos, es un tratado contra la democracia, porque dice, ya ven, no funciona. Ya ven, vean, miren cómo se vota, es irracional. O sea, es un texto que habría que recuperar en el contexto actual por la importancia que tiene, porque hay un debate ahí, ¿no? O sea, ¿qué están debatiendo los managers? ¿La democracia es lo mejor? No, lo mejor es que decíamos los que sabemos. ¿Me explico? Entonces ahí hay lo dejo pendiente, es un problema fino, pero esa es la respuesta que te darían los autores de la teoría de la organización y los que esgrimen la tesis de la revolución de los managers. Por eso se llama revolución de los managers. Los managers hacen la revolución para tomar el poder, no para que la democracia, ¿no? ¿Me explico? Entonces por ahí está el asunto. Y la tercera... A ver, ahí sí, no, ahí hay un debate ahí de esto, en realidad, la teoría de la organización, tal como yo la presenté el día de hoy, es una teoría general, en sentido estricto, es decir, o sea, Barnard fue director de la Bell, ¿no? La Bell Telephone era una empresa en 1938 que tenía 400,000 empleados. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ustedes que son funcionarios de secretarías, etcétera, el tamaño, ¿no? 400,000. Ok. Pero después fue funcionario público y negoció también salarios y pensiones y cosas desde el ámbito público como funcionario. Sí, aquí lo que estamos tratando de decir es que, y vuelvo al punto, que esta idea, hasta lo noto mucho en el ambiente, porque siempre nos traiciona
y terminamos diciendo, es que la teoría de la organización, pero acá está la política. Si yo lo que he dicho desde el principio es que la teoría de la organización es política. ¿Me explico? No, la técnica es política. Hacer un organigrama es política. No puedo profundizar en esta idea, ¿sí? Pero todo es política, ¿no? Ahora, eso no significa una carga valorativa negativa, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir es que organizar el mundo, Estado, Iglesia, Ejército, y después corporación, universidad, salud, etcétera, y después barrio y lo que ustedes quieran, ¿sí? Es este arte, digamos, de poder comprender una situación social compleja en donde lo que está jugando mucho son intereses en conflicto y por lo tanto la capacidad y la habilidad de poder negociar esos intereses cuando uno tienes la visión, y ahí es donde yo digo, o sea, sí marca la diferencia, no es como decías, nos conformamos con que apagamos el fuego, no. Hay gente que no, hay gente que tiene mucha visión y que puede resolver problemas muy complejos, ¿me explico? Eso es lo que necesitamos, mucha gente con esos tamaños, gente estadistas diríamos, ¿me explico? Entonces ahí hay una parte, pero la otra parte es que no hay estadista que pueda negociar nada si no tiene recursos. Porque vuelvo a señalarlo, es que cambiamos la estructura. ¿Puedes? Es decir, ¿qué vas a dar a cambio? Voy a poner un ejemplo muy burdo en el ámbito de la empresa para que quede claro. Henry Ford introdujo la cadena de montaje, ¿sí? ¿Iban a aceptar los obreros? ¿Por qué? Pues no. ¿Y qué hizo? El $5 Day, es decir, una política salarial donde dijo, cadena de montaje y $5 al día. Venga. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, ¿por qué es más complejo? Porque muchas veces no es una persona, es un cuerpo dirigente. ¿Me explico? ¿Y por qué? Porque el problema es que esto se está moviendo todo el tiempo. También es otro asunto, es decir, no es estático. Hoy estás negociando, mañana ya cambió el escenario y ya te dijeron pues que siempre no. ¿Me explico? Entonces yo ahí es donde veo la riqueza del planteamiento, es decir, tratar de entender cuáles son estos elementos desde los que debo yo de pensar el problema que estoy enfrentando para tomar una decisión. Y es ahí donde yo no veo la frontera entre teoría de la organización y política pública. Por eso decía al principio que tendríamos que aclarar eso, ¿sí? Es decir, eso nos daría para una buena discusión, a lo mejor algún día hacemos una mesa y nos sentamos a discutir varios, es decir, a ver, ¿por qué son cosas distintas? ¿En dónde son? Por ejemplo, ¿quién me va a decir que a mí el libro de Barnard es un libro de empresa? Yo no acepto eso. Las funciones del elemento dirigente no es un libro para la empresa. Fíjate. Herbert Simon era un doctor en administración pública, ciencia política. ¿Quién me va a decir que el comportamiento administrativo es un libro para la empresa? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo, todos estos libros son libros de organización. ¿Dónde? Yo hablaba de la unicidad al principio. Pues aplíquelo usted en la empresa y aplíquelo usted en la burocracia y aplíquelo usted en el sector público y aplíquelo usted donde usted pueda. ¿Por qué? Porque vuelvo a mi argumento de fondo. Es una caja de herramientas. Es decir, cuando yo digo teoría no estoy hablando, y es ahí donde otra vez siento que se nos barre, porque el planteamiento se tiene que ir metiendo en nuestra cabeza. Yo no estoy hablando de teoría como se habla de teoría en todos lados. Para mí la teoría no es teoría sociológica. Para mí la teoría es actuar. Para mí, lo que decía Lewin, no hay mejor práctica que una buena teoría. ¿Por qué? Porque la teoría es ese marco desde el que yo actúo, pero también es producido por mi acción, ¿sí? Entonces aquí, digamos, el esfuerzo es cómo pienso yo una serie de problemas a partir de una serie de conceptos que son herramientas, ¿sí? Considerando que lo que tengo enfrente, y ese es el punto, es un asunto social y político. Y lo que hace mucho daño, y aquí viene el asunto de la legitimidad que me parece muy importante, ¿sí? Es eso, que como funcionarios públicos pensamos y nos compramos el boleto de que hacemos cosas técnicas y no entendemos que no hacemos cosas técnicas, sino que usamos materiales físicos,
y cosas y un montón de tecnologías y etcétera, e incidimos en relaciones para tomar decisiones, ¿sí? Con la, es decir, el punto, ¿cómo lo explico? Tomamos decisiones políticas que están revestidas de un manto técnico, pero no llegamos a reconocer que es política y tampoco llegamos a reconocer que nosotros mismos lo vestimos de ese halo técnico porque tenemos que legitimarlo. Ya lo dije. ¿Sí? O sea, ese es el punto que yo digo, debo de llegar con la claridad de decir, ¿qué enfrenta usted? Un problema político y social. Grande o chiquito. ¿Ok? En la empresa o en la sociedad. Desde una Secretaría de Estado o desde donde ustedes quieran. Pero es un problema social y político. Porque todo en la existencia humana es social y político. Y también físico, biológico e individual. ¿Ok? Entonces, si yo tomo en cuenta que ese es mi punto de partida, ¿sí? Y actúo, ¿sí? Puede ser que para lograr persuadir al otro, con quien yo tengo que negociar, le diga, este es un asunto técnico. ¿Me explico? Estoy construyendo legitimidad, que es otro asunto. ¿Sí? Y esa es la que se pierde siempre, es lo que a mí siempre me pasa, o sea, queda claro y después no queda claro y entonces terminamos diciendo otra vez, bueno, es que la teoría de la organización es un asunto técnico. No, no es técnico, no es técnico, ¿no? Pero la técnica, y ahí está el nuevo institucionalismo sociológico, lo que nos dice clarísimamente el nuevo institucionalismo sociológico, y lo dijeron antes muchos, ¿sí? Es que finalmente lo que nosotros hacemos es construir legitimidad, y una manera de construir legitimidad es con la ciencia, pero la ciencia es pura política, porque la verdad también se negocia, punto, así de simple. A mí no me van a convencer de que existe la verdad se negocia. A estas alturas de la discusión epistemológica creo que, ¿no? Entonces, ¿por qué eso es verdadero? Porque hay una comunidad científica muy potente que dice que es verdadero. Estamos discutiendo lo del famosa partícula de Higgs, ¿no? Pues ya es parte de la ciencia, porque hay toda una estructura institucional muy fuerte que dice que ya la encontraron, pues ya la encontraron. Yo no sé si eso es cierto o no, eso no importa, ¿me explico? Entonces, en este proceso lo que yo trato de decir es que estamos en un ámbito en donde management y política pública, en esencia, en el ámbito más abstracto y más general, ahí lo pongo, son lo mismo. Que si bajamos de nivel puede haber muchas diferencias, especificidades, pero de lo que se trata en un caso y en el otro es de gobernar. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? No sé si fui muy claro o no. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante, Francisco. Gracias. Francisco Reyes. No es una pregunta, sino es una reflexión, porque me resultó muy provocador cuando comentó entre las tesis de la teoría de la organización, decir que es la teoría de la organización la conciencia teórica de la administración. Ya cuando hablamos de conciencia, lo abstracto se vuelve abstracto, y por supuesto que puede venir la imagen mental de varias vocecitas, como incluso comentó, una vocecita que es un psiquiatra, otra que es un economista, otra que es un sociólogo, y me lleva un poco a lo que estaba comentando hace un momento. Es decir, si bien es cierto la teoría de la organización nos puede dar muchas herramientas, también nos remite la idea del liderazgo, el viejo debate de si el liderazgo se nace o se hace. Y aquí me trajo un poco la idea de que, pues sí, podemos tener a partir de la teoría de la organización muchas herramientas, pero algo todavía más abstracto, el talento. ¿Qué herramienta tomar? Porque no es cualquiera la que nos va a servir para dar una aproximación, y digo así, una aproximación a un entendimiento más claro del dilema o del problema que intentemos aclarar o solucionar. Entonces se nos vuelve a llegar este concepto, ¿no? Ya lo comentaba también el doctor Miranda, con el concepto de que necesitamos estadistas. Yo lo que creo es que efectivamente un nuevo dilema, cómo generamos el talento para tomar de esa caja de herramientas
la más adecuada, porque no basta tener con la caja, basta saber qué herramienta es la que en un momento dado nos conviene. Creo que un poco lo que nos explicó con la teoría de la organización es que, bueno, ahí están las herramientas. La pregunta es, ¿cuántas más nos hacen falta todavía, no? A ver, nada más para reaccionar a tu comentario con un comentario, o dos comentarios, mejor. Liderazgo. A mí no me gusta esa discusión, porque nos lleva a un ámbito de lo emocional y de lo carismático, ¿sí? Y yo creo que esto no tiene que ver con liderazgo, sino con capacidad. Y son dos cosas muy distintas. Es decir, una cosa es que uno sea muy, ¿no? Pero otra cosa es que uno tenga capacidad, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que cuenta. Y esto lo relaciono con una de las cuestiones fundamentales que todos estos autores se enfatizan desde Henderson otra vez, porque Henderson hace el paralelismo entre el management y la medicina, ¿sí? Y dice, ¿dónde se hace el administrador, el dirigente, el manager? Dice, pues donde se hace el médico. Es decir, el médico se hace en el cuarto del paciente. ¿Y el manager? Pues en el terreno. ¿Me explico? Es decir, aquí es donde viene el punto. ¿Qué es el libro de Barnard? El libro de Barnard es la síntesis abstracta de su experiencia de 30 años como manager. Eso es las funciones del elemento dirigente. No es un libro, yo decía, no es un investigador que estuvo en el cubículo, no. Estuvo resolviendo problemas todo el tiempo. ¿Lo resolvió con liderazgo o con capacidad? Bueno, depende de este concepto, es un concepto, ¿no? El concepto de liderazgo, que es bonito en la jerga del management, pero ¿de qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es de si tú tienes la capacidad de convencer, de persuadir al otro, si tienes los recursos, porque no es solo un problema de te convenzo, sino de que también que te doy, porque llegamos siempre como un planteamiento muy simple, binario, decimos, es que es un problema de liderazgo. No, es un problema de muchas cosas, pero entre ellas es un problema de intercambio de recursos, es un problema de incentivos, es un problema de persuasión que puede ser coercitiva o no coercitiva, es un problema de grupos y el papel que juegan los grupos, etcétera, ¿sí? Y aquí lo que para mí es estratégico, para retomar este concepto, es que uno tenga la capacidad de visualizar la situación total. ¿Para qué? Para poder actuar. Yo creo que cuando uno habla de liderazgo, uno termina intuyendo que el problema es un problema motivacional. ¿Me explico? Que podemos cambiar las cosas si hacemos una dinámica de grupos, o que sí, ¿me explico? Y yo digo, es más complejo que eso. No digo que el buen ambiente no sea positivo, pero también Barnard dice que el buen ambiente social es un incentivo. Por supuesto que debemos de trabajar para que en donde nosotros nos movemos haya un buen ambiente, porque seguramente eso favorecerá la cooperación y lograremos ser más eficaces. Eso del liderazgo yo no sé, ¿me explico? Lo que sí necesitamos es que el dirigente sea una persona que tenga legitimidad, sí, que sea creíble, pues desde ahí empezamos. ¿Cómo yo voy a poder establecer una relación de este tipo de intercambio si yo no creo en el otro? ¿Me explico? Ya no es un problema de liderazgo. ¿Me explico? Entonces ahí entramos ya a un tema que es distinto de lo que estamos hablando hoy, pero que me parece importante aclarar, porque a veces esa jerga que nos inunda tanto nos lleva, ¿no? Nos lleva y uno dice, es un problema de liderazgo, es un problema de motivación. Motivación, nada más para cerrar el comentario, ¿sí? No sé si alguien ha leído a Maslow, aquí, a Maslow, directamente a Maslow, no libros de texto. Bueno, hay un equívoco, porque la gente dice que uno puede motivar a otro, ¿no? Hoy dicen los libros de texto de management, usted es un líder, usted vaya a su empresa y motive a sus trabajadores. Y lo que dice Maslow es que la motivación es una condición intrínseca al individuo. Usted no puede motivar a nadie, usted puede establecer un intercambio, puede persuadir, ¿me explicó? Pero la motivación es una condición de cada quien. Yo estaba muy motivado, yo estoy muy motivado para venir a hablar con ustedes me ven, estoy muy motivado, ¿me explico? ¿Sí? Pero ¿quién me va a motivar a mí para hacer lo que me gusta hacer? ¿Me explico? Es una condición intrínseca. Y si tengo que hacer un trámite al SNI,
me doy de golpes en la cabeza. ¿Me explico? ¿Y qué va a venir? ¿El dirigente del SNI a motivarme para que haga mi informe? ¿Me explico? No, entonces no sé si me explico cómo hay un montón de ideas en el ambiente del management, que esas son las que yo no quiero traer, ¿sí? Y que les digo, léase usted el capítulo de responsabilidad en las funciones del Ejecutivo para ver qué dice que es la responsabilidad, no el liderazgo, la responsabilidad del elemento dirigente, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas distintas, por eso yo enfaticé mucho, hay que leer ciertos libros, pero hay que dejar de leer un montón de más, ¿no? Entonces por ahí va el asunto, ¿no? Paco. Hay que decir algo porque esta pregunta me parece que refiere a un riesgo no menor cuando pasamos de la teoría abstracta a la caja de herramientas. Y el problema del riesgo es que casi siempre todos recurrimos primero a la caja de herramientas que a la teoría abstracta. Justo a propósito del tema del liderazgo, cuando uno recurre a la tipología extraordinaria que hay de liderazgo tradicional, distributivo, transformacional, no sé cuántas tipologías, y uno va y se va a la sección de liderazgo de Sanborns y agarra el que más le convenga, ¿no? Y a mí me parece que hay una brecha enorme entre ese uso de esa herramienta y la teoría de la abstracta a la que se refería Eduardo, por una parte. Y por otro, que a veces olvidamos que una técnica, una herramienta o un programa tiene en el fondo una teoría. Y eso es bien difícil transmitirlo y entenderlo, porque usamos eso como si fuera justamente un martillo y unas pinzas, que es lo más fácil que uno puede, digamos, decidir si es martillo o pinza es una deliberación, pero es lo más sencillo. Lo que a veces no vemos es lo que está en el fondo, la teoría que está en el fondo. Entonces yo creo que esa es una llamada de atención fundamental, porque además estamos cargados de una moda, bueno, de muchas modas, entre técnicas de gestión directiva, estas cosas de liderazgos, organizaciones que aprenden. Bueno, si uno, bueno, hay que ir a Sanborns, a la sección correspondiente, pero me parece que ese es un riesgo importantísimo y creo que es un reto vincular esa caja de herramientas con esa matriz básica, creo que lleva implícita una teoría de la organización, y por otra no olvidar que toda herramienta, por más práctica, entre comillas, y técnica que sea, tiene una teoría de fondo, y que a veces no la pensamos, no la entendemos, y por eso también fracasamos, o cuando somos exitosos no sabemos por qué. Entonces me parece que esas cosas hay que tenerlas presentes, ¿no? Debe de haber unos que les gusta 1 millón de libros sobre liderazgo publicados, ¿no? Yo les diría, ¿quieren saber de liderazgo? Váyanse a leer a Kurt Lewin y ya. Kurt Lewin, punto. Pero claro, pues es que está complicado, porque hay que meterse a la psicología, hay que meterse en serio. Me explico, una cosa es la literatura, que sí hay la literatura chatarra, y otra cosa es efectivamente estas teorías que van al fondo. Maslow, pero Maslow, ¿no? Lewin, ¿sí? Lewin hablaba del liderazgo democrático. ¿Qué es eso? ¿En qué contexto lo dijo? Pues está estudiando niños en una escuela, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Entonces yo digo que ahí es donde efectivamente la teoría, y hay que entenderlo así, es solo, y tal vez es mi último mensaje, que aprendamos a pensar de otra manera. Es eso, o sea, cómo pensamos el mundo, ¿no? Y creo que eso nos ayuda mucho más leer a Barnard, a conciencia, porque después de leer a Barnard ustedes van a decir, ¿y cómo lo aplico? No, señor, esto no se aplica. Piense. Ese es el punto. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Francisco.